Voy a hablarles de formación docente y ciudadanía en un entorno digital y global, en la perspectiva de plantear las cuestiones que yo creo que son centrales hoy en el ámbito de la innovación, ¿no? Vivimos una época de cambios profundos. Se podrían resumir de muchas maneras, pero yo lo resumiría en tres. En primer lugar, entramos en una sociedad del conocimiento. Esto no es nuevo, podríamos calificar de sociedad de conocimiento la de hoy, la de hace 20 años, la de hace 30, 50, pero lo que caracteriza la situación actual es, digamos, el peso creciente de los sectores económicos basados en la información y el conocimiento. Como consecuencia de eso, el peso creciente de los empleos vinculados al trabajo con la información dentro del conjunto del sistema productivo y, como consecuencia paradójica para la escuela, un aumento de su importancia y a la vez una disminución de la atención que merece. Nos encontramos en una situación en la que cada vez es más necesario tener una formación avanzada para incorporarse al mercado de trabajo. Cada vez son mayores las diferencias salariales entre los que tienen más y menos cualificación en cualquier país que examinemos. Cada vez son mayores las diferencias, sea en oportunidades de acceder al empleo, riesgo de caer en el desempleo o cualquier otra variable del mercado de trabajo en relación con la educación. Y sin embargo, la educación nos tiene menos contentos que nunca, más insatisfechos que nunca. Y no porque tal o cual país suba o baje en PISA, que a veces también, ni porque los profesores en sí estén descontentos, que a veces también, o porque pidamos a la escuela cosas que no puede dar, sino fundamental y básicamente porque la escuela, que monopolizaba el acceso al conocimiento y que monopolizaba la atención de la infancia y la adolescencia prácticamente en cualquier ámbito, excepto el muy restringido de la familia y la pequeña comunidad, hoy debe competir por la atención de los alumnos con la ciudad, que es un medio variado, amplio y rico, con los medios de comunicación, que son mucho más atractivos, están mejor diseñados, etcétera, y con las redes, que son mucho más democráticas, más interactivas y demás. El asunto no entraña ningún descubrimiento. Herbert Simon, premio Nobel de Economía, que hace mucho tiempo estudió lo que llamaríamos economía de la información, ya dijo que en una sociedad de la información, es decir, una sociedad donde hay sobreabundancia, una avalancha, más información de la que somos capaces de procesar, esa abundancia de información produce necesariamente una escasez de aquello que la información consume. Igual que una sobreabundancia de automóviles produce escasez de gasolina o una sobreabundancia de personas produce escasez de alimentos, etc., pues la sobreabundancia de información produce escasez ¿de qué? De la atención. De la atención. La escuela tiene que competir por la atención de los alumnos con los medios, etcétera, etcétera, y no está necesariamente en buena situación. Simplemente cuenta con la ventaja de que la asistencia ya es obligatoria, de hecho legalmente obligatoria durante muchos años, y en términos prácticos obligada durante unos cuantos años más. De manera que la gente, los niños y los adolescentes y los jóvenes se ven obligados a permanecer en un contexto y en una institución a pesar de que no les gusta. Si miran que no les gusta, pues no les gusta. Sabemos positivamente, tenemos datos más que suficientes para decir que empieza gustándoles mucho cuando entran y va dejándoles progresivamente de gustarles hasta que la odian prácticamente. Luego suele haber un repunte cuando los que más la odian se pueden marchar y por lo tanto los que se quedan son los que menos la odiaban, incluso algunos que la gustaban, pero en general no podemos decir que la escuela seduzca a su alumnado, pero es un público cautivo que no puede abandonar la institución, a diferencia de lo que pueden hacer los lectores con la prensa, o los electores con los partidos, o los fieles con las iglesias, o los militantes con los partidos y sindicatos, etc. No hay manera de escapar de la escuela. Segundo gran cambio es que vivimos en una sociedad global. La escuela es una institución nacional. La escuela es un producto de las naciones y nació para crear las naciones. Su objetivo es, hasta la fecha ha sido, homogeneizar internamente una población nacional.
Decirles, olvídate de que eres de esta aldea, de aquel gremio, de aquel grupo familiar, de aquella montaña o aquel valle y considérate a partir de ahora parte de un único grupo nacional. Primero como súbditos, luego como ciudadanos, etc. Es decir, el papel de la escuela ha sido unificar el sinfín de las diferencias locales. Pero entramos en un mundo global y esto tiene dos consecuencias. Primera es que al entrar en ese mundo global, muchas cosas que están fuera de la nación nos afectan. Y, por cierto, muchas que pasan en la nación afectan a otros, ¿no? Pero, en todo caso, eso implica que hay una globalización creciente en términos económicos, culturales, mediáticos, militares, de criminalidad, medioambientales, de riesgo financieros, etc. Y, sin embargo, los instrumentos de intervención sobre eso, desde la política, son los mismos que eran. No son otros que el Estado Nacional. Hay una cierta globalización, por ejemplo, la Unión Europea, numerosos organismos internacionales, tribunales internacionales, instancias de arbitraje, acuerdos de cooperación, pero siempre va muy por detrás de esa otra globalización, digamos, no gobernada o incluso no civilizada, que es más el efecto de acciones no coordinadas y a veces contradictorias de distintos actores individuales, corporativos, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, otra paradoja, esa globalización produce un enorme y radical aumento de la diversidad interior. Cuando hablamos de globalización, enseguida pensamos en los aeropuertos o en los centros de las ciudades, donde uno encuentra las mismas franquicias, las mismas marcas, Benetton, Zara, yo qué sé, ¿cómo se llama? Starbucks Café, McDonald's, y dicen, mire, eso es la globalización, pero no es verdad. No es verdad. Eso es una parte pequeñita de la globalización. Si uno sale de la plaza donde está viendo todo eso y camina por las calles de los alrededores en cualquier ciudad del mundo, empezará a ver restaurantes chinos, indios, pakistaníes, armenios, italianos, argentinos, tiendas de no sé qué, etcétera. Si uno pone la radio, no oirá, decimos también siempre, la globalización es Hollywood, sí, Hollywood, la docena de películas que ocupan la mayor parte del cartel son eso, pero a continuación la música que oímos en streaming viene de todas partes, el cine que podemos sacar por ahí o comprar en DVDs viene de todas partes, es decir, es un proceso y un fenómeno dual. Y es dual también en cuanto a las personas. Las personas que emigraban hace 100 años o incluso hace 50 tenían más o menos que olvidar, personas que vinieron aquí de España, o las personas que fueron a Estados Unidos de Italia o de Irlanda, cualquier otra corriente migratoria, suponía para esos emigrantes prácticamente romper los lazos con el lugar de origen y asimilarse lentamente, o ser asimilados, y a veces dolorosamente, al lugar de destino. Hoy no es así. Hoy no es así. Por supuesto que hay políticas de asimilación, por ejemplo, de homogenización cultural, o que los emigrantes quieren incorporarse económicamente al lugar de destino, pero al mismo tiempo, la globalización que abarata los viajes, los transportes, que permite comunicarse a un precio prácticamente cero, permite que la gente mantenga sus relaciones con el lugar de origen. Cerca de mi casa, en el centro de Madrid, hay un pequeño locutorio de estos minúsculos locutorios, no sé si aquí habrá muchos o poco, pero en Europa, en las zonas de asentamiento, trabajo de la inmigración, había muchos minúsculos locutorios que ofrecían pues cargar los móviles, llamar un poco más barato cuando apareció la telefonía IP, es decir, las llamadas a través de Internet, cosas de este estilo, o mandar telegramas o mandar remesas de dinero. Esa era su función, mantener Bueno, pues este que hay ahí se llama, curiosamente, Mis Raíces, ¿no? Y tiene gracia porque efectivamente ese pequeño locutorio recargado de dispositivos electrónicos que permiten acceder a la red digital es el contacto de esas personas que han viajado miles de kilómetros con sus raíces, ¿no? Y esto, la consecuencia de esto es que las sociedades se vuelven internamente mucho más multiculturales. Esto es Colombia, no es un país de nueva inmigración, ya la hubo española y de otros lugares antes. Ustedes ya habrán visto que habrán pasado, no conozco los detalles, pero vamos, por lo que sea, han pasado por el reconocimiento de las lenguas indígenas, por su incorporación total o parcial, mejor o peor, no voy a entrar a esa discusión, al sistema educativo, ¿no?
No es que hayan venido los indígenas, ya estaban ahí, pero se ha llegado a reconocerlos. Ahora tienen una oleada inmigrante de Venezuela, como no habían tenido antes, y bueno, pues esto produce eso. Paradójicamente, esa globalización permite o provoca un mayor grado de diversificación interna. Entonces la escuela tiene una doble función. Por un lado, está obligada a enseñarnos a vivir en la comunidad global, debe pasar a enseñarnos que no tenemos que ser fieles a nuestro país y enemigos de los demás, sino que somos parte de una comunidad humana, ha de ampliar el radio de acción de su educación moral, pero al mismo tiempo no puede hacerlo en términos simplemente homogeneizadores como antes, sino que tiene que enseñar también, educar en el respeto a la diversidad, el reconocimiento del otro, la admisión de la multiculturalidad, la negociación de los términos de vida entre gente que procede de distintas culturas, etc., ¿no? Y el tercer gran cambio es el cambio mismo, que es más rápido que nunca. Siempre hubo cambio. Aquella frase de todo fluye o el río nunca es el mismo tiene 2500 años, pero hay cambio y cambio. Una cosa es saber que se puede hundir la Atlántida o que pueda pensar que hubo un diluvio en época de Noé y bueno, pues son cambios catastróficos, de repente viene un ejército de los persas y arrasa la Hélade o lo que sea, o llegan los españoles a América y trastocan enteramente el modo de vida de la población. Pero esos cambios, por muy catastróficos que fueran, y no importa con qué frecuencia, eran imprevisibles. Y al ser catastróficos, sobre las catástrofes, no se puede hacer nada antes. Fuera de esas catástrofes, el mundo la gente vivía en un mundo en el cual se podía suponer que los niños y niñas iban a incorporarse a un modo de vida que era el de sus padres y madres, punto. Por consiguiente, con aprender de ellos tenían suficiente. Con aprender con ellos a cultivar la tierra, a recolectar, a cazar, o bueno, a algunas labores artesanas o lo que fuera, era suficiente, salvo que pensaran ser el brujo de la tribu, o sacerdotes, o quién sabe, escribas de algún imperio, cosas por el estilo. Para la inmensa mayoría de la gente, el aprendizaje era suficiente con el que tenían dentro de la comunidad inmediata, la familia, etc. En algún momento, sin embargo, no hace falta discutir cuándo, pero en algún momento el cambio se hace más rápido. Pasamos de la sociedad agraria a la industrial, de la rural a la urbana, de la aldea al Estado, etcétera, etcétera. Y la gente tiene que incorporarse a un mundo que no es el de sus padres, no es ya el de sus padres. Y cuando la gente masivamente debe incorporarse a un mundo que no es el de sus padres ya no pueden educarlos. O ya no se bastan para educarlos. Y entonces necesitamos una institución. Necesitamos algún tipo de institución que se ocupe de eso. Una institución y una profesión. Un lugar y un escenario donde dar esa educación que la familia ya no puede dar o no puede dar sola, y una gente que haga lo que los padres y madres no pueden hacer o no pueden hacer solos. Y esa institución se llama escuela, en términos genéricos, y esa profesión se llama pues, magisterio, profesorado, etc. De manera que la escuela y la institución docente son un producto de la modernidad y al mismo tiempo son un instrumento de modernización. Y todo esto funciona muy bien durante un tiempo. No solo funciona muy bien, sino que hace muy felices a los maestros. Tan felices que la mayoría hoy quieren seguir apegados a esa idea, quieren seguir pensando que representan el progreso, que la gente va a comprender que ellos son el progreso, que va a aceptar que lo son y que realmente lo son. ¿Sí? Que ellos van a mejorar la sociedad, van a transformarla, etcétera, etcétera. Ese es un impulso y una emoción que no ha abandonado nunca el magisterio, ¿no? Pero cuando el cambio se hace muy rápido, la cosa se complica, porque puede ir más rápido que la institución y que los profesores. De hecho, va mucho más rápido. El cambio va mucho más rápido, constantemente, por poner un ejemplo en lo que me centraré luego, pues constantemente oímos a los profesores o muchos profesores decir que ellos no fueron educados en el entorno digital, que no les pueden pedir que hagan aquello que no les enseñaron a hacer, etcétera, etcétera, o que esto va demasiado rápido, o que los alumnos ya no quieren estudiar, las familias no respetan, los políticos nos zarandean, etcétera. Probablemente hay un poquito de cierto en todo eso, no quiero discutir eso, pero lo esencial no
no es cuánto de cierto hay en cada cosa de esas, sino sencillamente que el cambio va más rápido. El cambio ya no es de una generación a otra y la una encarga a la escuela y el magisterio educar a la otra, sino que el cambio es muy visible y muy radical dentro de una misma generación. Dentro de una misma generación. Y si una generación, podemos discutirlo, pues cubre, una generación biológica, cubre 20 y tantos años, pues quiere decir que mucho más cambio habrá dentro de en el interior de 2 generaciones, que es lo que puede cubrir la vida profesional de un maestro o de un profesor, y que por lo tanto el mundo va a cambiar, mientras que a lo mejor la escuela no cambia demasiado. Y ese cambio rápido hace que vayamos cobrando conciencia de algo que, bueno, todo el mundo ha dicho de 1000 maneras, siempre decimos, se dicen muchas tonterías, ¿no? Hay una tontería que todo el mundo repite, pero que refleja una visión general. Por ejemplo, esta de 2/3 de los empleos dentro de 20 años no se enseñan todavía en la escuela, los oficios o las profesiones, según un estudio de los Estados Unidos, ¿no? Esa de la Oficina de Trabajo de los Estados Unidos. Esa noticia y esa estadística la he oído 80 veces, no existe. Se la inventó una señora muy brillante en otras cosas, pero a la gente le gusta oírla. Y entonces la repite y la repite. Tenemos conciencia de que lo que se aprende en el sistema educativo no va a ser suficiente para la vida adulta de la gente que está en el sistema. Eso es correcto, ¿no? La estadística es fantasiosa. Pero claro, eso no solamente es cierto para el alumno, es cierto para el profesor. Lo que aprendió cuando se formaba como profesor no es suficiente. No es que no valga nada, mucho de lo que aprendió vale. Sobre todo si aprendió a aprender y puede mantenerse al día. Pero en todo caso, incluso mucho de lo que sustantivamente aprendió vale. Como mucho de lo que sustantivamente aprende un alumno valdrá. Pero el problema es que no sabemos qué parte. No sabemos muy bien qué parte es la que va a valer y la que no, ¿no? Y entonces esto, pues digamos, coge a la escuela con el pie cambiado. Tenemos un cambio mucho más rápido y más incierto. Porque antes el cambio no solo era más lento, sino que teníamos una idea de dónde ver, o creíamos tenerla, eso es suficiente. Toda la historia de la educación está vinculada a la idea de progreso, no importa qué, sea la idea de progreso hacia una sociedad más rica, hacia una sociedad liberal, una sociedad comunista o lo que importe, o lo que sea, no importa. Lo que importa es tener una idea de por dónde va el progreso. Si tienes una idea de por dónde va a ir el progreso, aunque sea falsa, tienes una idea de a dónde quieres llevar o ayudar a llegar a las generaciones que se están formando. Y por lo tanto tienes un programa y un proyecto educativos, que es lo que necesita la escuela y es lo que necesita una profesión para creer en sí misma. Si el cambio va muy rápido y ya sientes que te supera y encima no sabes en qué dirección, y además somos un poquito dados al pesimismo, entonces claro, están dadas las condiciones para la crisis de la institución y bueno, por los trastornos depresivos en la profesión, ¿no? Voy a correr un poquito porque no vamos a tener... Esto no va muy bien, ¿no? Así que hay que apuntar para allá para que funcione, ¿o qué? Gracias. Una parte de ese cambio, una parte fundamental en la que quiero centrarme, más que en la parte global que doy por liquidada, es el tránsito, la transición a un entorno digital. A veces se ha expresado eso en términos del paso de la galaxia Gutenberg. Galaxia Gutenberg es como Marshall McLuhan, un teórico de los medios de comunicación de los años 60, denominó el mundo de la imprenta. Él dijo, hemos pasado de la galaxia Gutenberg a la aldea global. Decía él, o al aula sin muros. Con la aldea global quería decir en realidad simplemente que con la radio, la televisión, etcétera, podíamos comunicarnos a cualquier distancia, ¿no? Y fíjense, con lo del aula sin muros, él imaginaba que los medios de comunicación eran como una inmensa aula, como una inmensa escuela que iba a educar a todo el mundo. La historia de la tecnología está llena de estas profecías, ¿no? La radio va a hacer tal, el cine va a conseguir cuál, la televisión nos permitirá no sé cuántos, etcétera, etcétera. Manuel Castells, un sociólogo que ha estudiado muy a fondo la sociedad de la información, contrapone a la galaxia Gutenberg, inventor de la imprenta, lo que él llama la galaxia Internet. Dice, estamos pasando de la galaxia Gutenberg, del mundo de la imprenta, a la galaxia Internet, ¿no?
Eso tiene muchas ramificaciones y muchas facetas, pero hay una que me interesa especialmente, que es cómo afecta eso a la educación. ¿Cómo afecta eso a la educación? ¿No? Me interesa, sobre todo, señalar dos cosas. Una es que el mundo de la educación, sobre todo el mundo profesional de los docentes, es muy dado a hablar de la tecnología digital, da igual que llame tecnología digital, TIC, normalmente le llaman TICs, ¿no? Más Harlem TIC, las TIC, o nuevas tecnologías, pero ya no son tan nuevas, ni mucho menos, ¿no? O la llaman tecnología a secas, como si el libro no fuera una tecnología, ¿no? Y con eso de la tecnología sucede lo mismo en todas partes, ¿no? Uno llama tecnología al ordenador, pero no llama tecnología al frigorífico, a pesar de que lo es, ¿no? Pero bueno, lleva ahí tanto tiempo que estamos acostumbrados, ¿no? Bueno, una expresión muy común es la de decir, las TIC, sin S, son herramientas. Son herramientas y uno debe verlas y, bueno, si encajan en el proyecto que tienes, en la metodología que tienes, o en cómo quieres organizar tu clase, las usas. Y si no, pues no. Claro, así dicho, no suena mal, porque claro, yo estoy obligado a gamificar en mi clase o a utilizar la realidad virtual o a utilizar las herramientas de Google. Pues no, ninguna de ellas. Tengo que decidir si utilizo esto, aquello, de qué manera, cuándo, con qué alumnos, si primaria no es lo mismo que secundaria, ni técnica lo mismo que académica. Todo esto una a una o en grupos o como ustedes quieran son herramientas sobre las que se debe decidir una por una, ¿no? Pero yo, cuando se hacen estas grandes críticas o, no sé, grandes máximas de sabiduría para el entorno tecnológico, siempre sugiero aplicarla, pensar cómo sería el equivalente para el mundo en el que vive la escuela. Es decir, para el mundo de la imprenta, el libro, la escritura, etc. Imagínense que alguien en el siglo XVI, siglo XV, cuando llega la imprenta, o en el XVI, o en el XVII, o en el XVIII, en el XIX, hubiera dicho, bueno, es que los libros son herramientas. Entonces, si me valen los uso y si no, no. Entonces, la respuesta, claro, sería, eso que usted dice es válido para este o aquel libro, pero no es válido para el libro, ni para el cuaderno, ni para la lectoescritura, en general. Discutiremos qué libro utilizar, cómo, de qué manera. De hecho, no vamos a tener a los niños 5 horas al día, 5 días a la semana leyendo un libro, ni cualquier libro, pero no vamos a tener una escuela sin libros. Entonces, eso es lo primero que creo que hay que entender. El entorno digital es un entorno, es un ecosistema. No solo es un ecosistema, sino como lo fue la imprenta, sino que es un ecosistema muchísimo más intenso que lo fue la. ¿Por qué decimos que la imprenta es un ecosistema? No es porque vivamos rodeados de imprentas. Decimos que es un ecosistema porque cuando se pasa del campo a la ciudad hay que poner nombres a las calles para saber dónde se están. Cuando se pasa de la aldea al Estado Nacional hay que tener una prensa en la que se pueda escribir y se pueda leer para que la gente pueda, bueno, primero saber cuáles son las leyes, o en el mejor de los casos votar, elegir su gobierno, etc. Cuando se pasa de la agricultura a la industria, ya no puede uno preguntar a papá cómo se hacía eso. Hay que ver unas instrucciones, hacer un cálculo para una pieza, lo que sea, depende del tipo de trabajo, ¿no? Y por supuesto, cuando se pasa del mundo de los bailes de aldea al ocio moderno, pues hay que ser capaz de decodificar ciertas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que hace de la imprenta, vamos a llamarlo imprenta, lectoescritura imprenta, Gutenberg o como quiera, eso es lo que hace un ecosistema. Es la manera en que en general nos comunicamos con los demás de cerca y de lejos, antes y después, ocasionalmente o planificadamente, para trabajar, para divertirnos, para ir a la iglesia, para lo que sea, utilizamos todo eso. Y eso es lo que hace de la tecnología digital un ecosistema, el que está ya en todas partes. El que ya los taxistas no tienen una guía así de gorda con las calles de la ciudad, sino que abren Google Maps
o Waze o lo que sea, y esto les guía. El que la mayor parte del material que ustedes utilizan pues está en formato digital, y si ustedes son todavía los que les gustan los libros y se compran un libro de texto, pues sepan en todo caso que la impresión se ha hecho por vía digital. El que en política pues ya se empieza a votar de modo digital. El que las noticias que tenemos, no solo que el periódico esté en formato digital, sino que los nuevos medios de información y las redes sociales con su circulación de información hasta han trastornado extraordinariamente lo que era el viejo modelo de 2, 3, 4 periódicos nacionales o locales, etc. Es decir, ese medio digital ha transformado todas las esferas. No les voy a decir en economía. En economía, hoy en día, el mayor problema, desde luego en los países ricos, pero en alguna medida en todos, es que la digitalización se está comiendo a pasos acelerados todo lo que eran las tareas que eran parte de los empleos de clase media. Los empleos de clase media antes eran pues la banca, los seguros, las agencias de viaje, la administración pública y privada en general, ¿no? Y créanme, los profesores están temblando. Los profesores están temblando. No hace mucho en el Silicon Valley, en una de las universidades de Silicon Valley, San José, unos profesores de ciencia política escribieron una carta a Michael Sandel, que es un filósofo político muy conocido, que tiene un curso MOOC de estos que ven millones de personas, y dice: por favor, no ponga usted el curso ahí en Internet porque va a liquidar miles de puestos de trabajo, ¿no? O sea, ellos mismos, lo digo porque están en el Silicon Valley y están en pánico, ¿no? No quieran imaginar qué pensarán los profesores, pues no sé, de esta universidad o de la Complutense a veces, ¿no? Que es de la que yo vengo. Y efectivamente no se suele decir mucho, pero hay cierto pánico con qué va a traer la digitalización. Si vamos a estar proyectando conferencias de profesores ilustres y luego corrigiendo los ejercicios de los alumnos o aclarándoles alguna cosita, etc., ¿no? El segundo gran error, muy particularmente en el mundo de la enseñanza, sobre el entorno digital, ha sido pensar que amenazaba con una terrible brecha digital. Este error es muy querido en el mundo de la enseñanza porque, bueno, en el mundo de la enseñanza, pues primero nos gusta mucho la igualdad. Nos creemos artífices de la igualdad, creemos que escolarizando a la gente un mismo número de años, siguiendo unos mismos programas y tal, generamos mucha igualdad. Esto es muy discutible, pero no lo voy a discutir aquí. Pero mucha gente dijo: vaya, hombre, ahora ya hemos conseguido escolarizar, depende de dónde lo digas, ¿no? Si lo dices en Suecia o en Finlandia, bueno, pues ya hemos conseguido escolarizar a todo el mundo hasta los 18. Y si lo dices en otro sitio, pues será hasta los 12, pero es mucho, ¿no? Hemos conseguido escolarizar a la gente no sé cuántos años. Es gratuita la enseñanza, o casi, por lo menos para el que la quiera. Los libros de texto o son gratis, o son muy baratos, o son baratos para uno y gratis para los que no pueden pagarlo. Es decir, hemos conseguido cierto nivel de igualdad en el acceso a la enseñanza, y ahora vienen a decirnos que compremos unos aparatos que valen $1.000, $2.000 o 3.000, porque la idea de la brecha digital es de los 90. Entonces, en los años 90, yo mi primer ordenador lo compré en el 80 y algo y costaba, yo qué sé, bueno, en pesetas una barbaridad, casi $500.000, ¿no? En euros menos. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Qué ha pasado desde entonces? Que eso es verdad cuando nace cualquier tecnología. Sea el automóvil, el ordenador, la radio, no importa qué, cualquier tecnología nueva llega inicialmente solo a los ricos, para los cuales además es un capricho. Si no tuvieran ese capricho, si pensasen lo que van a sacar realmente de ella, que no sea distinción, ni la comprarían. Pero se encaprichan, la compran, va accediendo más gente y tarde o temprano se generaliza. ¿Qué ha sucedido con las tecnologías de la información? Miren, para que se hagan una idea, la radio tardó casi 100 años, 80 por lo menos, en alcanzar lo que se considera el nivel de saturación en los países ricos. El nivel de saturación es cuando un 80 o 90% de la gente ya tiene algo. La radio tardó eso. La televisión tardó unos 50 años. La microinformática, es decir, los ordenadores de mesa, portátiles y demás, tardaron unos 30 años. Internet, el acceso regular a Internet, unos 20 años. Y el móvil, unos 10 años.
No han llegado a todo el mundo todo, ya lo sabemos. No es lo mismo tener el mejor ordenador que el de hace 5 años, tener todos los periféricos que solo algunos, tener un ordenador en la casa que 2 por cabeza, todo eso lo sabemos. Hay enormes desigualdades, pero no podemos hablar de brecha. Por lo menos no de brecha en el sentido de exclusión. Hoy en día, en un país de nivel de renta medio alto, los adolescentes de 8, 10, 12, 15 años están equipados típicamente un 97, 98, 99%. Unos mejor, otros peor, pero están equipados mucho más de lo que creen sus profesores. Y yo también diría de lo que quieren creer sus profesores. De manera que la brecha, tal como primero la concebimos, la brecha digital, se ha cerrado. En un segundo momento vimos, cuando se generalizó el acceso y las encuestas sobre adolescentes nos decían que no solo acceden todos, sino que los pobres acceden más que los ricos. Digo, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando? Que los pobres usan más la informática y están más horas conectados a la red, por ejemplo, que los ricos. Esto de ricos y pobres es una simplificación, pero entiéndame, no puedo extenderme aquí, se hace mucho más sofisticadamente y más seriamente. Pero los pobres acceden más que los ricos. ¿Qué está pasando? Pues aquí viene el segundo problema, que el problema no es el acceso, sino el uso. Los pobres acceden más que los ricos, quiere decir simplemente que una vez que todo el mundo tiene el bicho, el aparatito, pues unos pasan más tiempo colgados de él y otros menos. ¿Por qué pasan menos tiempo los ricos? Pues porque tienen más cosas que hacer. Pueden montar a caballo, subir en barco, ir al teatro, etcétera, etcétera. Tienen más cosas que hacer, mientras que los otros lo buscan todo ya en ese dispositivo, como antes lo buscaban en la tele o en los billares del barrio. Pero no solo eso, sino que sus familias tienen más criterio. ¿Por qué tienen más criterio? Porque tienen más cultura. Tienen más dinero para ofrecerles otras cosas, pero también tienen más cultura y conocen mejor el mundo educativo, tienen más capital cultural y escolar. Y entonces, digamos, les ayudan mejor. Mientras que para las familias más humildes, con menos formación, etcétera, el ordenador es un misterio, ¿no? Cuando hacemos encuestas dicen, sí, nuestros hijos están ahí, pero no sabemos lo que hacen. Pero tampoco podemos decirles cómo podrían hacer otra cosa. Y esta brecha es mucho más importante. Esta brecha es mucho más importante. He dicho antes que aunque la mayor parte de los profesores piensan que la escuela produce igualdad, yo no me lo creo. Pero no puedo extenderme sobre ello. Pero bueno, podríamos decir que en alguna manera produce cierta igualdad y de otras produce desigualdad, y que esto tiene mucho que ver no tanto con cómo se equipan las escuelas, que es lo que a todo el mundo le gusta también pensar. Si mi escuela tuviera tanto dinero como aquella, entonces mis alumnos saldrían como aquellos, etcétera. No es eso, es una parte, pero no es eso. Pero también hay que decir que ¿por qué la escuela produce desigualdad? Porque la escuela premia una manera de hablar, una manera de ver el propio proyecto de vida, un tipo de interés en la cultura, etcétera, que alguna gente tiene y otra no. Es decir, la escuela, como otras muchas instituciones, premia a los que eligieron bien la familia al nacer. Lo que pasa es que, bueno, hemos conseguido que al que peor le vaya en la escuela, por lo menos salga con unos años de escolaridad, sabiendo leer y escribir, un cierto nivel cultural. Es decir, hemos elevado el mínimo. Y la escuela ordinaria, bueno, pues la gente puede salir con un máximo y para ir más allá de eso hay que tener realmente privilegios, es decir, para que tu familia, lo justo para que tu familia te pueda enviar a estudiar al extranjero, a aprender inglés en los veranos, en fin, toda esa serie de cosas que son adicionales a la escuela, ¿no? Pero cuando pasamos de ese medio regulado que es la escuela a un medio totalmente irregulado, mucho más móvil, mucho más flexible, mucho más dispar, como es el mundo digital, entonces, claro, la desigualdad que se arrastra a la familia se dispara. Se dispara porque puede llegar mucho más lejos. La diferencia entre lo que un niño pobre o de familia sin educación y un niño rico de familia con educación pueden sacar de la escuela es X. Pero la que esos mismos dos niños pueden sacar del medio digital es 20 veces X. Es muy superior porque el medio digital es mucho más variado, mucho más amplio, mucho más dispar, mucho más incontrolable, etc. Y esa es la segunda brecha. Y esa es la que importa. Esa es realmente la que importa. Y precisamente porque importa, y porque algunos no eligieron bien la familia, es más que importante que la escuela sea capaz de ocuparse de todos y particularmente de esos. Y particularmente de esos.
de los que no tienen en casa papá y mamá, que lo saben todo de informática, o en todo caso saben mucho de cultura, o en todo caso son muy conscientes de que se puede perder el tiempo ante un ordenador, etcétera, etcétera, ¿no? Y para eso la salvación sería la escuela, como lo fue cuando esas familias no sabían leer y la escuela les enseñaba. Por lo menos les enseñaba esa oportunidad. Es decir, cuando ellos no podían entrar en la galaxia Gutenberg, la escuela los llevó para allá. Y eso lo hizo con cierta eficacia, siempre y cuando pudieran mantenerse un tiempo escolarizados. Pero ahora, si la escuela dice, no, digital, no. De digital, nada, porque eso es el demonio, o eso es el entretenimiento, o eso es cultura trivial, o eso lo voy a usar simplemente para hacer lo mismo. Convierto el libro en un PDF, convierto la pizarra en electrónica, etcétera, pero sigo haciendo lo mismo, no entro en el entorno digital. Entonces la escuela, la institución escolar, cuando digo escuela me refiero a lo que ustedes llaman instituciones de enseñanza, etcétera, el aparato en su conjunto. Entonces la escuela condena a esa gente a seguir en la plena dependencia de sus recursos económicos, culturales, etcétera, familiares, comunitarios y demás. Es decir, no va a producir igualdad, sino más desigualdad. Es decir, que tenemos una primera brecha en el acceso que afortunadamente se cierra muy rápidamente, aunque persista como desigualdad, pero no es una brecha, un tener o no tener, estar o no estar. Tenemos una segunda que es en el uso, que es mucho más importante y más relevante y más peligrosa. Y tenemos una tercera que va a hacer que no arreglemos la segunda, que es la que existe entre la escuela y la sociedad, o más bien entre el profesorado y la sociedad, o entre la experiencia adigital, no digital, que los alumnos hacen en la escuela y la sociedad digital en la que ya viven, en la que ya están zarandeados por Facebook, por las noticias falsas, por los círculos burbuja, etcétera, etcétera. Porque la escuela, ¿qué fue? Bueno, pues la escuela podríamos resumirla como la institucionalización de las formas de aprendizaje. Siempre se aprendió, siempre se educó. Aprenden las personas, los animales, todos, algunas plantas y últimamente las máquinas. Las personas siempre educaron. Educar no es más que cuando alguien que sabe algo, hacer algo, o contar algo, o lo que sea, se ocupa de alguien que no sabe, no hay más. Me da igual que sea una madre enseñando a andar a un niño, un padre enseñándole a balbucear o una universidad enseñando metafísica a sus alumnos, ¿no? Todo eso es educación. Pero lo nuevo, que no hay que confundir, porque solemos decir mucho educación, cómo está la educación, el sistema educativo, pero en realidad siempre queremos decir escuela. Por escuela quiero decir primaria, secundaria y superior. Lo nuevo realmente es coger todo eso y meterlo en una institución, institucionalizarlo. Y esa institución es la escuela, no es otra cosa. Es una institución porque decimos cuándo se va a aprender. Ya no aprenderá usted en cualquier momento, sino con este calendario, este horario, etcétera. ¿Dónde se va a aprender? No aprenderá usted en cualquier lugar, sino en este, ¿no? ¿Con qué ritmo? ¿Con qué secuencia? ¿Qué se aprende y qué no? ¿Qué es digno de ser aprendido y qué no lo es? ¿Quiénes van a ser los expertos, los que enseñan, los que educan? ¿Por qué métodos? Es decir, esa cadena de organización del espacio, del tiempo, de los contenidos, los métodos, los roles de profesor-alumno, la evaluación, etcétera. Todo eso es la institucionalización. Todo eso es la escuela. Y lo que hoy tenemos en la escuela, pues es lo mismo que hemos tenido, que estamos teniendo en otras esferas, o ya lo hemos tenido, que es la tendencia a la presión hacia la desinstitucionalización. No presión de nadie, sino presión simplemente de un entorno que ha cambiado y que hace que podamos aprender en otros lugares, que podamos aprender en otros momentos, que podamos aprender de otras maneras, que podamos aprender o relacionarnos con otros papeles u otros roles, los que aprendemos, los que ayudan a aprender, etcétera, etcétera, y que evaluemos aprendido de otro modo. Podría hacer una lista o podría coger cualquier cosa, no importa qué, que se aprenda hoy dentro de la institución escolar y mostrar cómo se puede aprender de otra manera fuera de ella. Y no me refiero a hacer lo mismo fuera de la escuela que dentro, sino hacerlo de forma radicalmente distinta. Me da igual qué. Podríamos coger cualquier ejemplo y mostrarlo. Entonces, cuando la gente ve que puede aprender esas cosas de otro modo, se pregunta si los costes
que para ellos, o el esfuerzo, el tipo de actividad que para ellos, que a ellos les requiere la escuela para esto, vale la pena. Y entonces tenemos estos movimientos EduPunk, hágalo usted mismo, las chapas digitales, la autodidaxia, la Academia Han, en fin, un montón de cosas que van sacando el aprendizaje de la escuela. Lo que no han podido sacar todavía son los títulos, pero si hubieran podido sacar los títulos, les aseguro que habrían sacado mucho más, ¿no? La cuestión es, cuando hablamos de escuela, ¿de qué hablamos? ¿No? Eso es una escuela, eso es un cuadro del 1662 de Van Ostade y es una escuela. Pero ustedes ven ahí, claro, si lo pensamos en términos de una escuela, vemos maestro un poco raro, un caos, ¿no? Las paredes cuelgan, bueno, para aquello parece un pizarrín, pero luego hay una olla, unos papeles, unas cosas que no sé lo que son, niños de todas las edades, en toda clase de posiciones o de actitudes, etc. Esto es más tardío, pero ya es de mitad del siglo XIX, ya no es tan lejos. Y es otra escuela, pero miren ustedes el relajo del profesor, que está ahí comiendo fruta, los niños, algunos parece que le van a presentar algo, otros están riéndose, otros están también comiendo. No es el tipo de escuela, desde luego no la que yo conocí, no era tan simpática. Esto es otra cosa, muy distinta. Esto es estos son en la escuela de los hermanos, los escolapios, y aquí ya ven ustedes algo completamente distinto. Esto es del siglo XIX. Aquí ya ven ustedes los pupitres ordenados, aquí ya ven ustedes los alumnos mirando todos hacia arriba, el profesor subido sobre la tarima. Esta es la escuela que conocemos. Claro, la pregunta es, ¿realmente eso es la escuela? Bueno, yo diría que no es la escuela, que es el aula. El término escuela viene de escolé, y lo que los griegos llamaban escolé, pues era un espacio y un tiempo en el que los individuos, hay que decir que eran los hombres, porque para las mujeres no tenían nada previsto, bueno, lo que tenían previsto era otra cosa, pero la escuela era un lugar donde jóvenes y hombres se formaban y desarrollaban libremente y aprendían sobre todo tres cosas. Aprendían, a leer y escribir con la finalidad de escribir poesía, aprendían a tocar algún instrumento y aprendían a hacer algún deporte. Eso era la educación griega. La educación griega de los hombres libres, es decir, hombres no mujeres, libres no esclavos, atenienses no metecos, o sea, no extranjeros y a ser posible no pobres. Pero ese era el modelo de educación griega. Lo que tenemos aquí es otra cosa, lo que tenemos aquí es el aula. En España lo llamamos aula, y bien, el nombre está bien, pero es mejor el nombre que les dan ustedes lo llaman salón de clase. En inglés se llama classroom, que quiere decir lo mismo, sala de clase, ¿no? Pero, ojo, siempre que entendamos que clase no quiere decir lección, porque esta es otra metonimia, llamamos clase a lo que yo estoy haciendo ahora más o menos, ¿no? Soltar un regalo a los alumnos. Pero clase significa, lo que el nombre dice clase. La sala de clase no es la sala donde se imparten lecciones, aunque se haga. La sala de clase es la sala donde se mete a una clase de alumnos. Hemos decidido que estos alumnos son el conjunto los que tienen que hacer esto. Esa clase se puede formar por el nivel de conocimiento, por la edad, por lo que sea, normalmente tiende a constituirse por la edad, y entonces decimos que esta clase de alumnos tendrán que hacer esto a este ritmo, de esta manera, etc. Eso es lo que constituye una clase. Eso es lo que tenemos ahí. Eso lo que tenemos ahí es el tratamiento homogéneo de un grupo de alumnos, de manera que el profesor lanza un mensaje y los alumnos lo escuchan todos al mismo tiempo. O un rato después les dirá, y ahora escriban todos ustedes. O ahora dirá, por ejemplo, los escolapios explicaban, bueno, hagan leer a un alumno, ¿no? Pero háganlo leer de modo que los demás tendrán que leer en voz baja, moviendo los labios, pero sin que se les oiga, de manera que el maestro en cualquier momento podrá decir, sigue tú. Y entonces así sabrá si estaba realmente atento, etc. Una especie de método panóptico de terror para mantener a todos, aunque no se pueda hacer leer a todos a la vez, pues entonces alguno podría tararear simplemente, pero se les puede hacer leer a todos mentalmente a la vez con la amenaza de que si les haces hacerlo en voz alta se les va a descubrir, ¿no? Pero eso es el aula. Eso es una forma de organización de la escuela.
una forma de organización de la escuela. Es una forma tan poderosa, tan potente, que de hecho nos es difícil imaginar otra. Nos es muy difícil. Y cuando, por ejemplo, esto es una representación de cómo veía en el futuro la educación, en el tránsito del siglo XIX al XX. Es un dibujante, dibuja cómo cree que va a ser la educación, se pone futurista. Hombre, es un poquito irónico y tal, pero lo que me interesa es lo siguiente. El profesor tritura los libros en una máquina, eso es una representación metafórica, el dibujante no sabe cómo representar esa manera de sintetizar el conocimiento, pero este pasa por los cables que llegan a los auriculares, no sabemos si en forma de sonido, o de corriente eléctrica o de qué, pero llegan por auriculares a los alumnos, bueno, o si es que son auriculares, pues es un casco metálico. Esto es lo que todo alumno ha soñado, ¿no? Te pones el casco y ya te sabes la asignatura, ¿no? Pero lo interesante es que siguen en un aula. ¿Quién necesita un aula para eso? Podrían estar de pie, podrían estar tumbados, por si acaso, ¿no? Podrían estar atados para que no se vayan, pero están todos toditos en el aula. Y tenemos una... Se podría buscar, yo tengo una colección de representaciones del futuro del aula, que no he traído aquí, pero que representan esa fijación con la idea del aula. Y el aula es el problema. El aula es precisamente el problema, no la escuela en sí. La escuela fue la escolé, y la escuela, bueno, resulta difícil imaginar dónde podríamos tener a los niños y adolescentes si no van a estar todos los días con sus padres, todo el día con sus padres. O si no van a estar atendidos por una nani, no, la gente no es tan rica, una o varias. O si no disponemos todavía de un robot que se ocupe de ellos individualmente. No se rían que para los ancianos ya está casi a punto. Pero atender a un niño es mucho más difícil, ¿no? Y no lo tenemos. Y bueno, mientras así sea, el mejor sitio, podemos llamarlo escuela o no, pero es un cierto espacio amplio, con partes cubiertas y no cubiertas, con a unos adultos protegidos, ¿no? Para que estén seguros, y con unos adultos, si es posible, especializados en el cuidado de los niños y en la educación. El cuidado en el sentido fuerte y en la educación, ¿no? Y eso se llama escuela. De manera que escuela seguirá habiendo hasta que lo automaticemos o hasta que no haya niños o no sé. ¿Pero tiene que haber aula? Bueno, yo diría que no. Yo haría mío ese eslogan de los Clinton, Bill, cuando hacía campaña que era "es la economía estúpido", pues yo diría "es el aula estúpido". Quiero decir, el problema no es la escuela. El problema es cómo hemos organizado internamente la escuela, y eso es el aula. El aula representa esa organización porque además la representa físicamente. Entonces podemos decir que el aula representa la arquitectura de la escolaridad, pero entendiendo por arquitectura no las paredes y el suelo, que también, ni siquiera la arquitectura interior, es decir, el mobiliario, etcétera, que también, sino todo lo que hay detrás de ello, que es ese programa, esa secuenciación de los contenidos, esa actividad homogénea para todos, esas formas de evaluación, etc., ¿no? Ayer una profesora, la directora del colegio Octavio Calderón Mejía, efectivamente, una nueva escuela de aquí, nueva escuela denominada nueva escuela, me decía, el pupitre es criminal. Y yo estoy de acuerdo, no sé utilizarlo como título próximamente, el pupitre es criminal. No por el pupitre en sí, uno puede tener un pupitre para divertirse en casa o para muchas cosas, pero la idea del alumno todo el santo día ahí clavado, sin poder moverse, etcétera, es el centro de ese modelo de enseñanza. Hoy, sin embargo, conocemos otras formas de organizar los espacios de enseñanza. Eso es, por ejemplo, no hace falta que tengan esos colorines, pero bueno, esos, por ejemplo, son espacios de un colegio en la provincia de Lleida, en España. Bueno, es un diseño un poquito vanguardista y tal, pero lo que ustedes pueden ver ahí, eso, por ejemplo, que está ahí vacío, pues sería el sitio donde se da lo más parecido a una clase.
De vez en cuando se sientan ahí y les sueltan el rollo, procurando que no sea rollo. Esas mesas pueden organizarse como se desee. Ese mobiliario un poquito peculiar permite que se suelten, que se muevan, que se aíslen un poco en otros lugares, etcétera, ¿no? O pueden ser casos como este es otro en un colegio de Barcelona, en Montserrat, ¿no? Aquí lo que ven ustedes es que los alumnos están trabajando por grupos y los profesores circulan entre los grupos, apoyando, ayudando de vez en cuando. Es decir, el modelo no es una clase, ¿no? Esto es la escuela Padre Piquer de Madrid. Casi todos estos ejemplos suelen ser de primaria, pero este, por ejemplo, es de secundaria. Perdón. Este es de secundaria. Aquí no se está... lo digo porque es más difícil cuando la enseñanza está estructurada por asignaturas. Pero aquí reagrupan esas asignaturas en áreas, las planifican como proyectos sucesivos, agrupan un par de lo que eran antes grupos más pequeños y meten en ese aula 3 profesores, más alguna en formación, etcétera, y funciona de otra manera, ¿no? Eso es lo que podríamos llamar, bueno, yo lo llamo, y lo quiero llamar, hiperaulas. Una hiperaula es no solamente un aula grande, que lo es, sino también un aula más abierta, con una organización del espacio, del mobiliario, etcétera, mucho más flexible, con una organización del tiempo más flexible, con tecnología. La tecnología no simplemente da una cosa brillante y pantallas que se ven mejor y tal, sino que también da la oportunidad de colaborar con gente que no está en el aula, de acceder a contenidos y recursos que no están en el aula, que están fuera en la comunidad o incluso mucho más lejos de la comunidad, da la oportunidad de seguir trabajando en equipo cuando no se está en el aula, por ejemplo, compartiendo documentos, espacios virtuales, etcétera, etcétera, o de hacerlo asíncronamente, por lo tanto, sin necesidad de depender de que los alumnos que forman parte de un grupo puedan coordinar su tiempo, etcétera, etcétera. Permite, casi obliga, de hecho, normalmente cuando los centros dividen los grupos, cuando dividen un mismo curso en distintos grupos, casi siempre lo suelen hacer, o la mayoría lo suelen hacer, dividiendo a los grupos por su nivel, ¿no? Los más listos, los que no son tan listos, los problemáticos, los que no tienen salvación, etcétera, ¿no? Bueno, cuanto más gente agrupamos en un aula, más multinivel es ese aula, ¿no? De hecho, un expediente típico en centros que abordan este tipo de reformas es agrupar aulas de un mismo nivel. Por ejemplo, dos grupos de sexto curso de primaria o segundo de secundaria en España, sería el segundo grado aquí, lo que sea, pero otros lo que hacen es juntar grupos de distinto nivel. Por ejemplo, de un curso y el siguiente. De manera que cada alumno en su curso está menos limitado sobre hasta dónde puede llegar o cuánto tiempo puede disponer para hacer algo, pero al mismo tiempo los alumnos más formados, más avanzados, ayudan a aquellos que tienen más dificultades, etcétera, etcétera, y ese sistema funciona bien, ¿no? Y al introducir tecnología y flexibilizar los espacios, pues claro, el gran grupo puede funcionar en gran grupo, en pequeños equipos, puede funcionar por parejas, pueden trabajar individualmente, los profesores pueden diversificar mucho más, ¿no? Pueden diversificar mucho más la manera en que los alumnos aprenden y entonces cambia la función del profesorado, ¿no? Hay otro tópico que me desagrada mucho del mundo educativo cuando se habla de tecnología, es uno quizá el más popular, que es la distinción entre nativos e inmigrantes. Los nativos, los alumnos serían nativos porque han nacido con la pantalla en la mano y los profesores serían inmigrantes porque han llegado tarde a eso, etcétera. El problema de esto es que, por un lado, es arriesgado y peligroso. Arriesgada y peligrosa esa caracterización de los alumnos como nativos, porque puede llegar a decir, bueno, ya como se aclaran solos, no necesitan ayuda, no hay que hacer nada con ellos se lo montan muy bien ahí. Y yo creo que es un fraude al mismo tiempo la caracterización del profesorado como inmigrante, que lo que quiere decir es, como yo soy inmigrante, no me pida usted que llegue a conocer o a dominar esa tecnología, ¿no? Como eso era insostenible, el mismo que inventó
o esa dicotomía terminológica, que es Mark Prensky. Dijo, bueno, me he pasado con lo de nativo inmigrante, aunque me ha hecho famoso en todo el mundo. Vamos a decir que el profesor tiene que dejar de ser el sage on the stage, el sabio en la tarima, en el escenario, y debe pasar a ser el guide on the side, el guía al costado, el guía que acompaña al alumno. ¿En qué consiste el guía que acompaña al alumno? Bueno, pues Prensky lo explica más o menos así. El alumno sabe más tecnología que el profesor, dejémosle que se sumerja en ella y que busque información, trate de convertirla en conocimiento, etc. Y luego vemos qué es lo que ha hecho y hablamos con él, etc. Claro, es cómodo, es como decir, bueno, bien, no se preocupe, a usted le queda la sabiduría en general, profesor, ¿no? Como imagínense ustedes que cuando los primeros alumnos de una aldea que habían ido a la escuela y habían aprendido a leer y a escribir, no sé, el anciano de la aldea o el maestro analfabeto de la aldea, que los ha habido, les hubiera dicho, bueno, tú ponte a leer y luego me cuentas a las conclusiones que has llegado, que yo, como más sabe el diablo por viejo que por diablo, te diré lo que me parece si está bien o está mal. Pues esto es lo mismo, ¿no? Cuando quisimos llevar a toda la población a la galaxia Gutenberg, tuvimos que hacerlo con un profesorado que sabía leer, sabía escribir, sabía caligrafía, sabía ortografía, incluso era creativo escribiendo una parte de decir que dominaba bien, dominaba con fluidez y con competencia el entorno al que debía llevar a sus alumnos. Pues esto es exactamente lo mismo. Esto es exactamente lo mismo. Está claro que el profesor no tiene por qué ser un tecnólogo y está claro que haga lo que haga y por mucho que aprenda, siempre habrá alumnos que sepan más que él o ella de muchas cosas. Eso ya pasaba con todo. La única diferencia es que cuando trabajábamos con el libro podíamos decir, bueno, tú apréndete eso y solo eso. Y si el niño venía con una información que no estaba en el libro, se decía, eso no entra. O eso no es para tu edad. Y bueno, se producía una situación más o menos tensa, pero se podía controlar. Eso con ordenadores en las aulas, o tabletas, o móviles, simplemente es absolutamente imposible. Absolutamente imposible. El profesor efectivamente no puede ser ya el sage on the stage, el sabio sobre la tarima. Pero eso no quiere decir que deba acompañar o pueda acompañar al alumno, al aprendiz, desde la más absoluta ignorancia sobre el medio en el que éste aprende. Los niños y los adolescentes deben salir de la escuela, por lo menos con cierto grado de capacitación digital, de alfabetización digital, alfanumerización, competencias digitales, pensamiento computacional, como ustedes quieran llamarlo, pero deben salir siendo relativamente capaces de incorporarse a otros aprendizajes, de aprender por su cuenta en ese medio, de manejar instrumentos más o menos digitales en su trabajo, de saber distinguir las noticias falsas o por lo menos sospechar de ellas, ¿no? Según por dónde vengan, de saber que un correo puede traer un virus. Tienen que saber algo. Podemos discutir cuánto. Pero lo que me parece indiscutible es que si los alumnos deben saber X o deben salir sabiendo X y la escuela debe garantizar que salgan sabiendo X, los profesores deben enseñarles sabiendo al menos X o un poco más de X. Es decir, no se puede ser profesor siendo ignorante digital. Está pasando, pero es un desastre, si no para los profesores, al menos para los alumnos, ¿no? Y cuando disponemos de todos esos medios, entonces el profesor, pasa de ser un transmisor de conocimiento a convertirse sobre todo, a actuar sobre todo como un diseñador de procesos de aprendizaje. El profesor era un transmisor porque incluso si decía, bueno, ahora me callo y os ponéis a leer, os ponéis a leer un libro de texto que va a decir lo mismo que digo yo, porque en realidad yo estaba diciendo lo mismo que decía el libro de texto y poco más, ¿no? El poco más solía estar en el libro del maestro, el libro del profesor, que lo suministraba gratis el mismo editor de los libros de texto, ¿no? Es decir, que fuese con el libro, o fuese el profesor, o fuese escribiendo en la pizarra, o fuese repitiendo unos ejercicios, en realidad se trataba del mismo contenido de la transmisión. El modelo era la transmisión. Pero cuando el profesor cuenta con eso, por supuesto, pero también con una tecnología que permite acceder a cualquier tipo de conocimiento, entonces lo que tiene que hacer es pasar a organizar el alineamiento, digamos, entre esos instrumentos distintos.
el libro, los apuntes, o un texto de no sé qué, un artículo de no sé cuántos, un material X que va a utilizar, los instrumentos digitales que el alumno va a emplear, la comunidad con la que va a entrar en relación, bueno, en general los objetos, digamos, los elementos de los cuales se aprende, que son muchos, ¿no? Uno aprende de las cosas, uno aprende de las tecnologías de la información y la comunicación, que siempre ha habido alguna. La palabra es una tecnología, la escritura es una tecnología y el libro es una tecnología. Uno aprende de sus pares, es decir, de sus compañeros. Uno aprende de los expertos, es decir, de su profesor. Uno aprende de la comunidad. Pero la escuela había conseguido desterrar casi todo y crear una unidad monolítica entre el profesor y su libro. Esa unidad monolítica se rompe porque ahora la tecnología, el ordenador, en cualquiera de sus variantes, a diferencia del libro, es interactivo. A diferencia del libro, es abierto, que nos permite llegar a cualquier sitio. A diferencia del libro, no se puede convertir en libro de texto, no hay ordenadores de texto, en el sentido de que siga el programa. En cuanto se le dé un ordenador a un chaval, por mucho que se le cierre y tal, va a encontrar la manera de salir de ahí. El ordenador permite una relación mucho más intensa con la comunidad próxima y lejana. El ordenador invita a trastear con él. No se puede trastear con un libro, por lo tanto genera un tipo de relación activa con el objeto de conocimiento que antes no existía. Todo ese nuevo entorno inmediato tiene que ser organizado, y organizar ese entorno es diseñar un entorno de aprendizaje. Diseñar un conjunto de situaciones, experiencias, trayectos, proyectos, etcétera, a través de los cuales va a aprender el alumno. Y esto plantea, y con esto termino, bueno, pues ciertas necesidades nuevas en la formación del profesorado. La primera es que, si no nos habíamos dado cuenta, ya podemos estar seguros de que la formación inicial del profesorado, que ya es insuficiente, va a ser cada vez más insuficiente por definición. Es decir, que la formación inicial va a venir acompañada de una necesidad cada vez mayor para el profesor de formación ulterior, continua, etcétera, para mantenerse mínimamente al día de los retos y las oportunidades que tiene en su trabajo, ¿no? En segundo lugar, eso no quiere decir que podamos sustituir la inicial por la continua. La condición para aprovechar la formación continua es tener una buena formación inicial. El proceso de aprendizaje es siempre acumulativo, tiene mucho de efecto Mateo. Si empiezas bien, sigues mejor, pero si empiezas mal, acabas fatal, ¿no? En segundo lugar, esos profesores tienen que, adquirir, ya lo he dicho, competencias digitales, ¿no? Esos profesores tienen que aprender también, y aquí salgo un poco del ámbito digital, a tener una actitud más científica. La vida en un mundo global no se puede entender en términos de fulanito es bueno y menganito es malo. Realmente es muy difícil entender nada de lo que pasa si uno no tiene una idea, por ejemplo, de qué es la estadística, de qué significa decir el 3% de algo, o qué significa decir que el crecimiento del PIB ha disminuido. Bueno, sí, ha disminuido el crecimiento, pero no ha disminuido el PIB. Todas esas cosas hay que empezar a entenderlas. No es difícil vivir en un mundo global de millones de personas sin entender esto, como es difícil vivir en una sociedad del conocimiento sin entender los fundamentos de la ciencia. Hay que aprender a distinguir la ciencia de la opinión, la ciencia de las creencias, la ciencia de la pseudociencia, y eso no requiere que el maestro, por ejemplo, sea físico, matemático o filólogo, pero sí requiere que tenga una cierta idea de todo un poquito y sobre todo de los procedimientos científicos, ¿no? De manera que en su momento pueda ir a analizar lo que requiere cierto espíritu científico, ¿no? Si avanzamos hacia formas de organización más flexibles en las que más profesores conviven con más alumnos en un aula, quizás resolvamos algunos de los problemas más graves que tenemos en la educación. No hay día en que uno hable con los profesores, no sé aquí, pero desde luego en mi país no, en que no terminen hablando de la ratio. Un profesor siempre tiene demasiados alumnos.
Siempre que le quiten alumnos, se lo reduzcan las ratios por aquí, las ratios por allá, o se dice más eufemísticamente, es que aquel no sé qué reforma era estupenda, pero no tuvo recursos, ¿no? No se pusieron recursos, que quiere decir que no se pusieron más profesores, ¿no? Y esa es una dinámica endiablada, porque la ratio nunca va a ser lo bastante más pequeña. Lo bastante pequeña. Y quizá cuando empieza a parecer lo bastante pequeña, resulte que será pequeña y adecuada para el profesor, pero podría ser asfixiante para el alumno estar en clases tan pequeñas durante tanto tiempo, ¿no? Pero otra consecuencia o uno de los fundamentos, ya es consecuencia y fundamentos de esa idea de la ratio, es la convicción de que un profesor tiene que ser un hombre orquesta, que ha de ocuparse de todo lo que suceda en el aula. ¿Por qué ha de ser un hombre orquesta? Porque está solo. Porque está solo y tendrá que ocuparse de todo, ¿no? Pero en la perspectiva de la hiperaula, de la diversificación del espacio, el tiempo, lo que tendríamos sería profesores colaborando. En esos ejemplos que veíamos aquí, siempre tenemos 3 o más educadores colaborando en el trabajo con un grupo. Cuando tenemos varios profesores, lo primero que produce esa idea de microequipos que comparten una hiperaula, es pánico, ¿no? Me van a ver, se van a dar cuenta de que no sé de tal, o de que he hecho mal tal o cual otra cosa. Pero eso dura poco, porque lo que viene enseguida es tranquilidad. Ya no tengo el problema de qué hacer cuando un niño se ha cortado y los otros 40 están montando bulla. O ya no tengo el problema de que yo no soy muy bueno en esto, aunque sea bueno en lo otro, porque a lo mejor otro sabe hacer otras cosas, ¿no? O ya no es un problema que tenga que ir al servicio corriendo y dejar a los alumnos solos. Cosas tan simples como esa, digamos, suavizan bastante el ejercicio de la profesión, ¿no? Pero claro, requieren también, por un lado, permiten una cierta diversificación, profesores que se especializan más. 3 profesores iguales los juntas y si sumamos lo que saben todos los profesores de una escuela o lo que suponemos que saben, pues la suma es muy sencilla, es igual a lo que sabe un profesor o lo que sabe un maestro, sería lo más exacto. Si todos los maestros los formamos igual, porque todos van a ir solos al aula, la suma de 100 maestros es la misma que un maestro. Pero si los vamos a hacer trabajar conjuntamente, o vamos a permitir que trabajen conjuntamente, hombre, podemos diversificar un poco más. No tienen por qué ser clónicos, todos los profesores. No tienen por qué ser clónicos los que comparten un aula. Uno puede estar más especializado en un campo disciplinar, otro en organizar, por ejemplo, el uso de tecnologías, otro en atender a niños con necesidades diversas, fuera de lo común, etcétera, etcétera. Y eso permite otro tipo de trabajo. Pero claro, tienen también que aprender a trabajar en equipo. Esa es otra. Yo creo que esa es la perspectiva hoy. Yo creo que la perspectiva es la integración de la escuela en ese nuevo ecosistema informacional y comunicacional y por lo tanto de aprendizaje y de enseñanza, esperemos, que permite el nuevo entorno digital, pero el paso al mismo tiempo a espacios más amplios, tiempos más flexibles, una forma de organización más inteligentes y profesores capaces de trabajar en equipo. Con esto termino nada más y muchas gracias.